Seguimos con ustedes en El Mundo Ahora con las noticias más importantes de este viernes. Estos son nuestros titulares. Venezuela y Estados Unidos confirmaron que el enviado especial de Donald Trump, Richard Grenell, se reunirá este viernes con Nicolás Maduro. La Casa Blanca afirma que será un encuentro para exigir que los deportados sean recibidos. También en la agenda estarían la operación de Chevron y los estadounidenses detenidos en Venezuela. Canadá y México se preparan ante la amenaza arancelaria de Estados Unidos, que este sábado impondrá un 25% a las importaciones de ambos países, según el plazo prometido por Donald Trump. La mandataria mexicana dice que tiene un plan y el canadiense Justin Trudeau aseguró que responderá con fuerza. Y para este sábado se espera la liberación de otros 3 rehenes en Gaza, entre ellos el padre de 2 niños, también secuestrados con su madre y que en 2023 jamás dijo que habían muerto. También será liberado un ciudadano estadounidense y un franco-israelí. Israel, por su parte, debería excarcelar a 90 palestinos. En este bloque, además, iremos en directo a Ciudad de México con nuestro corresponsal Juan Carlos Aguirre, quien nos explicará desde terreno cómo se espera esta posible imposición arancelaria de Donald Trump que adelantábamos en los titulares. Y un clásico del fútbol europeo se repite en los playoffs de la Champions. Se miden los campeones de las últimas 2 ediciones, Manchester City y el monarca vigente Real Madrid. En la crónica de Omar Ezahal les traemos las reacciones de los entrenadores de ambos equipos al sorteo que determinó los emparejamientos en esta fase. Primero el informativo. Vamos a comenzar el informativo. Tanto Estados Unidos como Venezuela confirmaron que el enviado del presidente estadounidense Donald Trump para misiones especiales, Richard Grenell, se reunirá con el presidente Nicolás Maduro hoy en el país caribeño. El encargado de la Casa Blanca para América Latina, Mauricio Claver Carón, dijo que la visita no constituye una negociación y anunció que se pedirá a Maduro que, en sus palabras, reciba a todos los criminales y pandilleros venezolanos que han sido exportados a Estados Unidos y que lo haga de manera inequívoca, sin condiciones. Lo cierto es que los países que mantienen rotas sus relaciones diplomáticas tienen en juego la licencia que permite a la importante petrolera estadounidense Chevron operar en el país sudamericano, el encarcelamiento de detenidos estadounidenses en Venezuela y la política antimigración de Trump que podría provocar olas de deportaciones al gobierno de Maduro. Entre tanto, Canadá y México se preparan para la posible imposición de aranceles del 25% desde Estados Unidos, que la administración Trump prometió implementar a partir de este sábado. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo que esperaba con cabeza fría una decisión de la Casa Blanca. Por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau aseguró que su país responderá. Escuchemos. Si se aplican aranceles contra Canadá, responderemos. No cederemos hasta que se eliminen los aranceles y, por supuesto, todo está sobre la mesa. Vamos a esperar, como siempre he dicho, con la cabeza fría, tomando las decisiones, estamos preparados y mantenemos este diálogo. El día de hoy está aquí el secretario de Economía, porque es importante recordar las implicaciones que pudiera tener poner aranceles para la economía de los Estados Unidos, principalmente, para el tratado comercial de los 3 países, para los 3 países, para nuestros pueblos, pero en particular para la economía de los Estados Unidos. Vamos a un cambio de tema y pasamos a Medio Oriente. Este sábado está previsto el 4º canje entre Hamás e Israel. El grupo islamista anunció que liberará a 3 rehenes más en Gaza. 3 hombres que han sido identificados como Yarden Vivas, Keith Siegel y Ofer Calderón. La esposa de Keith Siegel y los hijos de Ofer Calderón fueron liberados durante la breve tregua en noviembre de 2023. Pero en Israel se teme que la esposa y los hijos de Yarden Vivas hayan muerto. En cambio, Israel liberaría a 90 presos palestinos. Veamos. Alegría contenida por el miedo y la incertidumbre. Uno de los rehenes israelíes que será liberado el sábado, Yarden Vivas, fue secuestrado el mismo día que su esposa Shiri y sus 2 hijos, Ariel y Kfir, cuya situación sigue confusa. Hamás afirmó a finales de 2023 que murieron en un bombardeo israelí. Israel calificó la declaración de cruel y el ejército dice que no ha podido confirmarla.
Todos los demás menores rehenes fueron liberados durante la breve tregua de 2023 y según el acuerdo actual, las mujeres y los niños tienen prioridad en las liberaciones. Los otros 2 rehenes de Hamas que serán liberados el sábado tienen doble nacionalidad. Keith Siegel es estadounidense-israelí y Ofer Calderón es franco-israelí. Esta será la 4ª liberación de rehenes desde el inicio del alto el fuego y la segunda en lo que va de la semana. El jueves, 3 israelíes y 5 rehenes tailandeses fueron liberados a cambio de 110 prisioneros palestinos. Los médicos afirman que los rehenes liberados siguen siendo evaluados, pero parecen estar en condición estable. Nos estamos tomando el tiempo, sin presiones. La idea es permitirles recuperar el control de sus vidas después de todo lo que han sufrido. Han pasado por mucho, pero podemos destacar su gran espíritu y lo fuertes y resilientes que son. Están muy felices de estar aquí. Después del sábado, quedarán 20 rehenes israelíes en la lista de los que deben ser liberados en esta fase del alto el fuego, pero se cree que solo 12 de ellos siguen con vida. Vamos ahora a Francia, donde decenas de personas se manifestaron en la población de Sousse-Oreille para pedir la liberación de Cécile Collier, presa en Irán. Esta mujer de 40 años lleva 1000 días detenida en régimen de aislamiento. La profesora de literatura fue arrestada en mayo de 2022 junto a su compañero Jacques Paris, ex profesor de matemáticas, durante un viaje turístico. Ambos están acusados de espionaje por las autoridades de la República Islámica. Y en República Democrática del Congo, el ejército intenta frenar el avance hacia el sur de los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda. Naciones Unidas mostró preocupación por los informes sobre su avance hacia la ciudad de Bukavu. Mientras tanto, en Goma, un hospital del Comité Internacional de la Cruz Roja denuncia una situación caótica debido al flujo masivo de heridos por armas de fuego y explosivos, tras los intensos enfrentamientos de los últimos días. Veamos el reporte. En las calles de Goma, las huellas de los intensos combates de los últimos días. En algunos lugares, cuerpos yacen en el suelo, bajo la mirada inquieta de los habitantes. El personal del Comité Internacional de la Cruz Roja evacúa los cadáveres y atiende a los numerosos heridos en hospitales ya desbordados. En 3 días hemos recibido más de 400 heridos. Para un hospital con una capacidad inicial de 146 camas, actualmente tenemos más de 200 pacientes hospitalizados. Este cirujano del hospital de Ndosho ha tratado numerosas heridas causadas por artefactos explosivos. Pero el flujo de heridos no es el único desafío. Depósitos médicos también han sido saqueados. Según un responsable del CICR, comienzan a escasear las gasas, medicamentos y agua. El combustible esencial para hacer funcionar los generadores también se vuelve cada vez más escaso. Para atender las necesidades vitales, a más de 2.000 kilómetros de Goma, en Kinshasa, las autoridades congoleñas organizan una campaña de donación de sangre, prioritariamente destinada a los soldados. La primera dama, Denise Tshisekedi, y el ministro de Salud dieron el ejemplo, acompañados por voluntarios. Durante los combates, algunos de los nuestros pueden resultar heridos y sus lesiones a menudo requieren transfusiones de sangre para salvar sus vidas. A las carencias médicas se suma la escasez de alimentos, una situación humanitaria alarmante. La Unión Africana advierte sobre el crecimiento de riesgo de epidemias en Goma. Revisamos ahora la situación en Myanmar. 4 años después del golpe de Estado que llevó a la Junta Militar al poder en febrero de 2021, los líderes anunciaron una prórroga del estado de excepción. Con ella se prohíbe cualquier elección y se les otorga poderes especiales. Mientras tanto, centenares de miles de habitantes siguen huyendo al vecino Tailandia. Allí a menudo trabajan en condiciones precarias y sin vislumbrar un posible retorno a su país, asolado por una guerra civil que opone al gobierno de la Junta con varias facciones pro-democracia, con quienes se representan minorías étnicas. Maxime Pluvinet tiene los detalles. A un día de celebrar sus 4 años en el poder, la Junta Gobernante en Myanmar prorrogó por 6 meses más el estado de excepción. El Consejo Militar, encabezado por el jefe del ejército, Min Aung Hlaing, aprobó por unanimidad la prórroga. 4 años después del golpe de Estado, el país está sumido en una sangrienta guerra civil que ha empujado a muchos jóvenes a cruzar la frontera con Tailandia.
Al principio quería unirme a las fuerzas de defensa popular contra la Junta, pero tengo muchos hermanos a los que cuidar, así que elegí trabajar en Tailandia. Ahí se las arreglan haciendo trabajos duros por poco dinero, a menudo con el temor de ser detenidos y devueltos a Myanmar. Si no hubiera pasado el golpe habría tenido una buena vida, pero tras el golpe perdí todos mis sueños. Tailandia acoge a la mayor diáspora de Myanmar en el mundo, 2,3 millones de trabajadores registrados, más otros 1,8 millones de migrantes no oficiales, según la OIM, la Agencia de la ONU para las Migraciones. Mientras tanto, los rohingyas siguen siendo perseguidos. Cerca de 1 millón de personas de mayoría musulmana se encuentran en campos de Bangladesh tras abandonar Myanmar. Entre ellos hay unos 740.000 que huyeron antes de la Junta desde 2017, después de una campaña de limpieza étnica por parte de las fuerzas de seguridad de Myanmar, acusadas de cometer violaciones y asesinatos masivos. Y finalizamos en Estados Unidos. Los trabajadores de emergencia han recuperado más de 40 cuerpos de los 67 fallecidos en el choque de un avión y un helicóptero que se precipitaron en el río Potomac de Washington el miércoles. Los investigadores revisan las cajas negras de la aeronave de American Airlines, pero aún no hay un motivo que explique el peor siniestro aéreo en más de 20 años en Estados Unidos. El presidente Donald Trump insinuó que las políticas de diversidad y progresistas causaron el accidente. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Mientras avanzan las labores de recuperación de los cuerpos, las autoridades han logrado recuperar las cajas negras del avión que se vio involucrado en el accidente aéreo en Washington, D.C. Según la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, los artefactos están siendo analizados para esclarecer los hechos que llevaron a la aeronave comercial a chocar con un helicóptero Black Hawk la noche del miércoles. Previamente, los investigadores informaron que necesitarían tiempo para dar un reporte preliminar sobre lo sucedido. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte lleva a cabo una importante misión de seguridad en la que adoptamos un enfoque muy cuidadoso. Lo siento, lo que diré es que analizamos los hechos en nuestra investigación y eso llevará algún tiempo. Pero el presidente Donald Trump se adelantó a la investigación y sugirió, sin pruebas, que el accidente fue resultado de las políticas de diversidad de sus predecesores Joe Biden y Barack Obama. Hemos tenido un estándar mucho más alto que cualquier otro y hay cosas en las que hay que basarse en la capacidad intelectual, hay que basarse en la calidad psicológica y la calidad psicológica es un elemento muy importante. Son varias pruebas muy potentes que utilizamos y Biden las eliminó. Y Biden se basó en un estándar que es exactamente el opuesto, así que no lo sabemos. Los comentarios provocaron críticas de expertos en seguridad aérea, de defensores de personas con discapacidad y del ala demócrata del Senado, que pidieron respetar el dolor de las víctimas. Escuchen, una cosa es que la gente en Internet vomite teorías de conspiración, otra es que el presidente de los Estados Unidos difunda especulaciones inútiles, ya que todavía se están recuperando cadáveres y se sigue notificando a las familias. Simplemente es nauseabundo. Un informe preliminar de la Administración Federal de Aviación reveló que la dotación de personal en la torre de control del tráfico aéreo del Aeropuerto Nacional Reagan de Washington no era normal en la noche del accidente.